Lo que usted y yo tenemos en la mano es la Biblia. La Biblia dice todo lo que Dios dice que somos. Y la Biblia nos dice que podemos hacer todo lo que Dios dice que podemos hacer. Y nosotros confiamos en esa palabra del Señor. Lo que tenemos aquí en el Salmo 19, tenemos un núcleo, y el núcleo temático del Salmo 19 tiene que ver con la revelación de Dios. Si Dios no decide revelarse al hombre, el hombre está perdido. Cuando hablo de hombre me refiero en términos genéricos a los hombres y mujeres que llenamos el planeta Tierra. Dios se revela en primer lugar a través de la creación. Y esos primeros 6 versículos del Salmo 19 nos habla de esta maravilla. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiere decir que la creación de Dios demuestra que hay un Dios. La existencia de la creación demanda la existencia de un creador, y en otras palabras, la creación es la evidencia del creador. David presenta a Dios como creador tanto del universo como de su propia palabra, que es la emisión de su pensamiento. Y ambos elementos son los instrumentos usados por Dios mismo para revelarse a la humanidad. Entonces, de carácter general, la Biblia nos dice que el hombre no tiene excusa. Literalmente la palabra excusa en latín es una palabra de doble formación: ex, fuera, causae, causa. El hombre no tiene una causa fuera de sí para decir que no existe Dios. Más bien, dice la Biblia, que nosotros podemos entender acerca de la existencia de Dios por las cosas creadas. Y no tenemos excusa para decir que no hay Dios. En otra palabra, la Biblia también dice que el problema no es si Dios existe o no, o qué clase de Dios existe. El problema está en el corazón del hombre. Dice la Biblia que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y este David, hombre de campo, miraba frecuentemente el cielo y las estrellas. Como Jesús reconocía la obra del Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Como en Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34, y él reconocía, Jesús, la obra creadora de Dios al mirar las aves y las flores, y al decirle a la gente: no se preocupen ustedes por nada estén afanosos. Por nada se preocupen. ¿Por qué han de comer? Miren los pájaros. ¿Por qué han de vestir? Miren una flor. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. De forma que la creación tiene un mensaje continuo. El texto acá dice que los cielos cuentan, que se anuncia, porque la creación tiene un lenguaje universal que puede ser leído por todos los seres humanos. La creación habla de día y de noche. Empieza su mensaje con la luz, sigue su mensaje con la oscuridad. Y Pablo va a utilizar parte de este salmo para decir en Romanos 1 que el hombre ha caído en pecado. Y lo que naturalmente él podría acceder, ha caído y necesita el hombre otra forma de revelación más allá de la creación. No vamos a ponernos a profundizar sobre datos de la creación. Si nosotros, por ejemplo, pincháramos nuestro corazón, es una bomba tan poderosa que podría tirar el chorro a más de 10 metros de distancia, de la fuerza. Y uno dice: ¿cómo puede una bomba funcionar adentro nuestro sin que nuestro cuerpo explote? ¿Cómo tanta presión puede trabajar en las diástoles y las sístoles cardíacas? Si no es la evidencia esta, tu propio cuerpo, por más gastado, desgastado o bien que esté, de la existencia del Dios creador. Ahora, Romanos 1 dice que la ira de Dios se ha manifestado y se muestra. Dice allí el texto bíblico, en el versículo 18,
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Luego usted sigue leyendo la descripción de la sociedad sin Dios que Pablo hace en Romanos capítulo 1 y se le ponen los pelos de punta y pregunta, ¿acaso no será que Pablo estaba sacando una selfie del siglo XXI? Claro que sí, porque la palabra es inspirada por Dios. Dios se ha revelado a través de la creación, pero el hombre ha caído en el pecado, necesita una forma más especial de revelación que se va a dar a través de la Escritura. Dios dice que el hombre caído en pecado fue entregado a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus razonamientos, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, por haber honrado y dado culto a las criaturas antes que al Creador. Fíjese allí, es realmente escalofriante. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando el hombre atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores o aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Y Dios sujeta a toda la humanidad que Él ha creado bajo el yugo del pecado. Es la creación la evidencia del Creador. Pero el Salmo 19 va a seguir hablando ya de una revelación mucho más específica. Y es el punto de esta mañana, simplemente lo voy a mencionar porque no quiero distraer el tiempo. Y dice sí, lo que acabamos de leer, que ahora Dios nos habla a través de la palabra suya. Es importante ver aquí cómo, aunque no sé hebreo, vuelvo a repetir, simplemente aquí estoy hablando con seguridad, pero cuando nosotros leemos el texto, leemos la expresión Jehová y la expresión Dios. En los primeros 6 versículos, el nombre de Dios que se usa es el nombre del Elohim, Dios poderoso, creador y sustentador, cuando Él habla de la creación. Sin embargo, a partir del versículo 7, cuando va a hablar de la palabra de Dios como revelación especial, el texto en el idioma original cambia del uso del Dios Elohim, creador, todopoderoso y suficiente, al nombre de Yahvé, o Jehová, que es el nombre del Dios del pacto. Y esto conlleva un gran mensaje para el hombre. Es el Dios creador que se revela por la creación, pero le habla al corazón de los seres humanos, porque quiere tener relación con los seres humanos. Por eso la palabra de Dios tiene los efectos que nosotros vamos a repasar aquí. Hay una revelación personal en Dios. Esta palabra del nombre de Dios es usada 7 veces hasta el final del Salmo, desde el versículo 7 hasta el 14. Y entonces preguntamos, ¿qué es esta revelación especial de Dios? Es la palabra suya. Es lo que nosotros hoy, a través del paso del tiempo, la inspiración del Señor y el sostén de su voluntad,
y su providencia a lo largo del tiempo ha sedimentado en un libro de 66 libros. Es una gran biblioteca. La Biblia que usted tiene en la mano es con toda seguridad palabra de Dios. No tenemos ninguna duda de lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las expresiones que usa el Salmo para referirse a la Biblia? Bueno, allí tenemos. La número 1 es una ley perfecta. Lo lee en el versículo 7. Esto implica que no tiene errores de historia o de conceptos. Número 2, es un testimonio fiel porque la Biblia no cambia, la Biblia es firme, la Biblia es permanente. Número 3, la Biblia es un precepto recto, es un estatuto, podría traducirse así, para la regla diaria de la vida, y esto implica que trae bendición para la vida diaria a quien la lee y la toma para sí. Número 4, la Biblia es un mandamiento puro porque la Biblia no conduce al pecado. La Biblia y nada en ella conducen a quienes la escuchan y la obedecen a una mala vida. ¿Usted quiere vivir bien? Lea la Biblia. Número 5, el temor de Jehová es limpio porque la Biblia produce reverencia ante Dios, reverencia ante la autoridad que ha emitido ese pensamiento y lo ha sedimentado en el texto que hoy tienes en tus manos. Número 6, la Biblia es definida aquí como juicios verdaderos y justos. La Biblia dice que las evaluaciones de Dios respecto al hombre y las cosas son verdad, porque Él conoce absolutamente todo lo que está pasando en la humanidad. Él conoce todo lo que está pasando en tu corazón, en tus sentimientos, en tu voluntad. Dios sabe que quieres cambiar, que quieres vivir una nueva vida, pero no puedes porque tu voluntad vez tras vez es quebrada y quieres cambiar y no puedes. Y lo que necesitas es una transformación que solamente es posible porque esta palabra de Dios no solamente es la expresión del pensamiento suyo, sino que también es poderosa en lo que hace. ¿Qué hace la Biblia? Número 1, dice allí el versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La misma palabra que usa el Salmo 23. La Biblia puede reconfortar y restaurar. Puede convertir al que está perdido en sus pecados y puede restaurar a aquel que santo ha caído, lo puede traer a la vía de la santidad, la salvación. Número 2, la Biblia también hace sabio al sencillo. Dice aquí el versículo 7, este testimonio de Jehová que es fiel hace sabio al sencillo. En contraposición, cuando hay altivez en tu corazón al leer la Biblia, cuando hay altivez, falta de sencillez, se carece de sabiduría. La Biblia también trae gozo al corazón. La Biblia también alumbra. Dice la Biblia en el Salmo 119 que la exposición de tus palabras alumbra. La Biblia también permanece. Otros libros aparecen y desaparecen, pero la Biblia permanece para siempre. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. La Biblia también satisface al alma. Y la Biblia aquí es comparada con la miel que destila del panal. Pero es mucho más dulce que la miel. Si pruebas un poquito de miel te va a gustar. A la segunda cucharadita te va a gustar. A la tercera te vas a empalagar. A la cuarta no vas a querer saber más nada. Porque la miel tiene una característica. Satisface, llena completamente. Y así como para el cuerpo es la miel, para el ser humano es la palabra de Dios y su mensaje. También la Biblia advierte. La Biblia nos dice aquí que el siervo de Dios es amonestado con los mandamientos de Dios y en guardarlos hay grande galardón. La Biblia nos habla de que es mejor prevenir que curar, porque el efecto del pecado justamente trae consecuencias. El pecado tiene un efecto expansivo. Y el hombre y la mujer que están en esa situación nunca van a poder calcular cuánto saldrá la rebeldía, cuánto saldrá el
desobedecer a Dios. ¿Cuánta gente hay que hablan bien pero viven mal? Vos ves que tienen un speech, que te hablan incluso de Dios, pero sus vidas son incongruentes con lo que dicen. Porque una raíz buena da frutos buenos. Y una raíz santa tendrá frutos de santidad. Entonces, por sus frutos, decía Jesús, los conocerás. Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de la Escritura, pero Dios habla al corazón porque este es un Dios de pactos, que cumple su palabra, que cumple su promesa. Hace tuya la Biblia. Es el gran mensaje de Dios al hombre. Habla la palabra de Dios al corazón. David dice allí en una oración, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ni Dios conoce lo que hay. Líbrame de los que me son ocultos. Y él piensa en los sacrificios de la antigüedad, cuando eran ofrecidas ofrendas que subían en olor agradable al Señor. Y dice allí, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y pensando en esos corderitos que eran sacrificados y eran asados, y ese aroma subía a la presencia de Dios como un perfume grato, dice, Señor, que mi vida que está derramándose mientras vivo pueda ser un sacrificio que te agrade, siguiendo tu palabra. Y dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia dice que nadie puede entender su propio corazón, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero Dios sí lo conoce porque Él es nuestro creador. Entonces, ¿cómo podría yo sintetizar en una frase o en una oración el contexto global del Salmo 19? La escritura está entre la creación y el corazón. El gran mensaje de la Biblia está entre la creación y tu corazón. No puedes decir, Dios no existe. Eso es un problema de tu corazón. El gran mensaje de la Biblia, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres y mujeres, es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y quiero terminar este tiempo desafiándote a leer la Biblia. Yo sé que hay muchas prisas cotidianas. Sé que hay que levantarse a atender los chicos, hay que hacer las cosas del día. La pregunta es, ¿cómo te alimentas espiritualmente? ¿Cómo tu forma de vida está siendo influenciada por la Biblia? Es esta escritura que está entre la creación y el corazón la que hoy te llama a tomar una decisión. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura chilena, estuve en Chile. Ahí hay una Biblia que ella leía y en las páginas de adelante y en las páginas de atrás ella escribía mucho porque leía la Biblia, tenía una Biblia Reina Valera 1909. Entre esas cosas que ella escribía, imagínate que fue Premio Nobel de Literatura, escribía frases maravillosas, los hombres te estudian, los profesores tartajean tus márgenes, te parten, pero decía, yo me he sentado para apacentar mi corazón con tus acentos y guardarme para siempre. Y en otras expresiones, ella puso allí en la Biblia estas palabras, Santa Biblia, canción de cuna de los pueblos, eterna nodriza con candor y sabiduría, te necesito para siempre, no me dejes.
Siempre seré demasiado niña para que me parezcas ingenua. Siempre me bastarás hasta colmar mi vaso hambriento de Dios. Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora. Bueno y amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor, la verdad sencilla y terrible en tus breves cantos. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo con todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresca, siempre eres recién conocida. Siempre eres como la hierba de julio y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier día pliego, mancha disimulada de mentiras. Eterna nodriza, quédate conmigo para siempre. No me dejes. Esta es la palabra de Dios. Y es tan maravillosa que es el único libro cuyo autor está contigo cuando la abres y le dices que te hable. El mensaje de Dios es que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está disponible para vos. Si por fe, mediante la fe, en esta mañana puedes entender que Dios te creó, que el pecado te destrozó, pero que Dios mismo, en su palabra, dice que se encarnó en la bendita persona de Jesús. Ocupó nuestro lugar en el Calvario. Sus manos fueron taladradas por herrumbrados clavos romanos. Muchos desoímos su voz y volvimos nuestro rostro. Le dimos la espalda y lo menospreciamos. El Cordero de Dios iba en silencio, cargando tu cruz, porque la paga del pecado es muerte. Mi cruz. Iba camino al Gólgota, arriba, empolvados sus pies con la arena caliente de Jerusalén. Sus gotas de sangre caían. Los hombres le coronamos con una corona de espinas. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Demasiado mensaje para rechazarlo. Y teniendo tantas cosas que decir él de mí, ¿sabes qué hizo? Se calló, enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, derramó su sangre. Es el gran mensaje de la Biblia. Usted puede saber mucho, puedes conocer mucho, puedes estar convencido, pero si tu vida no ha sido transformada, si tu vida va de mal en peor, si tu vida tiene un profundo pozo que se llama insatisfacción, la palabra de Dios en Cristo nos dice que hoy es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Vamos a orar. Y quiero desafiar a todos los aquí presentes a tener la seguridad de haberle dicho al Señor: entra en mi corazón. Señor, hoy escucho tu palabra y quiero responder. No sé si venís por primera vez, por segunda, o hace muchos años que estás confundido. Pero el gran mensaje de Dios al hombre es este. Tu corazón en esta mañana se confronta ante la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Señor, tú conoces mi corazón. Decile allí. Y aun cuando te fallo, yo sé que me amas. Lo dice tu palabra.
sé que me amas, Señor.